Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Somos su programa en un 2x1 Express. Ahora por el Canal 3, Ahora TV, televisión abierta y televisión digital cubriendo todo el país. Bueno, ya tenemos con nosotros aquí a Juan Ramón, quien es vicesecretario de Asuntos Económicos del Partido Fuerzas del Pueblo y miembro del Comité Central. Vamos a darle la bienvenida a Juan Ramón, que siempre está activo cuando nosotros queremos conversar con él. Buenos días, Juan Ramón. Muy buenos días, la verdad encantado siempre de estar aquí con ustedes, conversar en este programa matutino que es un toque de queda en el país. Así Juan es. Ramón, rápidamente, ¿qué es lo que hay que hacer para que la economía de la República Dominicana se mantenga allá arriba y se convierta el país verdaderamente en la Meca del Caribe? ¿Qué es lo que hay que hacer contundentemente? Mira, sin duda lo que hay que hacer es lo que se había estado haciendo. Si tú te fijas, durante los últimos años, nosotros éramos el país con mayor crecimiento económico de la región. Tuvimos un crecimiento sostenido de un 5.5 durante muchos años, pero tú veías una cantidad de obras, inversión del Estado, que generan riqueza, generan crecimiento económico, no solo cuando se construyen, sino posteriormente. ¿Por qué? Lo trato de explicar. Cuando tú haces una carretera hacia Bávaro y Punta Cana y generas un urbanismo en Bávaro y Punta Cana, comienza a venir una inversión extranjera y una inversión privada por N números de años que mantiene el país en dinamismo y en crecimiento. Y resulta que N número de años después viene un ministro de turismo y se para con el pechito y dice, traje 11 millones de turistas. No, señor. Se hizo la inversión pública adecuada para generar el desarrollo en infraestructura en esa zona para que hoy la República Dominicana pueda recibir 11 millones de turistas. El mérito es de quienes hicieron las obras que impulsaron la infraestructura que impulsaron ese desarrollo. Pero si nos vamos al campo pasa igual. Te encuentras tierras baldías y de repente le haces un camino vecinal y comienza un proyecto ecoturístico, comienza un proyecto de invernaderos, comienza un proyecto de agricultura, porque pueden sacar su fruto, porque pueden acceder a ese sitio. Y eso genera desarrollo, genera dinamismo económico, genera crecimiento. Pero este gobierno, desgraciadamente, tiene la más baja inversión de capital de la historia de la República Dominicana. Y en lo que va de año, a junio, a finales de junio, tenía consumido el presupuesto en la mayoría de los ministerios apenas un 50% de lo que correspondía gastar. O sea, no estaban haciendo las inversiones que necesariamente estaban supuestas a hacer. Y la inversión en infraestructura, la inversión de capital, rondaba alrededor de un 8.9%, la más baja de la historia de la República Dominicana, con una contrapartida del endeudamiento más alto de la historia. Sin dudas, lo que hay que hacer es lo que se venía haciendo, pero yo creo y soy de las personas que entiende que no hay desarrollo sin educación. El sector educación debe dársele calor que se le estaba haciendo, pues se estaban haciendo aulas, se hicieron tandas extendidas en otros gobiernos. Sin embargo, en este gobierno ya estamos hablando de quitar las tandas extendidas porque no han podido hacer aulas, porque ellos no encuentran qué hacer con el 4%, pero porque están tratando de devolverlo a final de año, parte del 4%, pero tampoco hacen aulas ni terminan las que estaban en construcción. Y hoy nos vemos en una situación de que vamos a tener que hacer 2 tandas en vez de tandas extendidas, cuando si algo hizo el gobierno pasado fue que las tandas extendidas les resolvían un problema a las familias pobres, porque su hijo desayunaba, o sea, merendaba, comía y en la tarde le daban una comida. Y además podían irse a trabajar porque tenían a su hijo hasta las 4 de la tarde en una escuela. Podían ser productivas las madres solteras, los padres, y era un logro que se había tenido en el país. Y hoy estamos hablando de darle para atrás porque no hay suficientes aulas para los alumnos Pero se ha mantenido el país como la 7ª economía de América Latina. Y a pesar de tener un problema de COVID que tuvimos aquí y el mundo en vilo. Sin dudas, lo que yo te decía es como te lo decía, cuando haces las inversiones, N número de años después se sigue desarrollando esa zona.
cuando haces las inversiones adecuadas, esa zona se sigue desarrollando por muchos años, pero ya vemos una desaceleración de que veníamos creciendo 5.5, sin embargo, de 2022 al 2025 estamos hablando de 3.8, una desaceleración de 1.2% aproximadamente. Sin duda, el país está desacelerando. El gobernador del Banco Central, a través de sus políticas monetarias, ha tratado de dinamizar la economía, de lograr efectos que traigan como consecuencia el crecimiento económico, pero a políticas monetarias exclusivamente no lo vamos a lograr. Necesitamos readecuar las políticas fiscales, reducir el gasto corriente, que ya hoy, por primera vez en la historia, los ingresos corrientes no cubren los gastos corrientes, por lo que es indispensable que el gobierno se endeude para cubrir sus gastos corrientes. Juan Ramón, yo escuchaba al presidente ayer que estuvo en una estación de radio, de estos programas famosos que hay aquí en la República Dominicana, y hablaba de que está dispuesto a ir a un debate con la oposición. O sea, para hablar de lo que ha sido sus ejecutorias en 5 años, comparado con 20 años que duró el PLD en el gobierno. Entonces, vamos a tomarle la palabra al presidente para que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, que todos los fines de semana visitan una provincia y su discurso es criticar la política y las ejecuciones del gobierno, vamos a tomarle la palabra para entonces ir a ese debate y hablar de las obras que ha hecho cada gobierno. Sin duda yo creo que el presidente Luis Abinader no pasaría de ahí, de anunciar que está dispuesto, porque sería un matadero ir a un debate con cualquier persona que más o menos maneje cifras de la economía, cifras de la inversión del Estado en infraestructura. Históricamente nosotros hemos invertido alrededor del 16% del Producto Bruto Interno en infraestructura, en inversión de capital. Y ahora estamos hablando de que en lo que va de su gobierno andamos alrededor de 11 punto algo. Pero en lo que va de este año ya hemos bajado a menos del 10%. O sea, por primera vez en la historia, solo un dígito porcentual, o sea, un 9%, es lo que estamos invirtiendo en obras de capital. Si el presidente quiere un debate, con Leonel va muy mal, pero yo hasta lo acepto como oposición. No, yo espero que el presidente Leonel Fernández y Danilo Medina le tomen la palabra. Incluso yo escuchaba y puse un solo ejemplo, que me digan qué agueducto hizo Leonel y Danilo Medina, sin embargo nosotros en 5 años hemos hecho 7. O sea, hablando de un solo elemento que es el término agua aquí en la República Dominicana, pero vamos a esperar que el presidente Fernández y Danilo Medina para debatir todos esos temas, sí, inversión y ejecución de obras aquí en el país. ¿Cómo usted evaluaría la gestión económica de Luis Abinader en este año que él va a exponer ahora el 16 de agosto? Mira, si tomamos en consideración este primer año de su segundo periodo, lo primero que vemos es una propuesta de reforma tributaria, no fiscal. ¿Por qué me refiero a tributaria? Porque solamente miraba a los tributos que cobraba el Estado, más no hablaba de la calidad del gasto, etc. Si te vas a una de las cosas que más criticaba el presidente Luis Abinader desde la oposición, era el déficit del sector energético, que casi botábamos 500 millones de dólares. Hoy se habla de más de 1.600 millones de dólares de un déficit del sector energético, que prácticamente es el 50% del déficit fiscal de la República Dominicana. Si te vas a otros aspectos como la inversión pública, el gasto público, nosotros estamos generando unas pensiones solidarias sin la justificación de ley, o sea, que no aplican porque nunca han trabajado para el Estado. Son pensiones que se están dando, que son una carga para este gobierno, para el presupuesto actual y para futuros presupuestos, porque si antes criticábamos todos los partidos las botellas que se daban en otros gobiernos, ahora Luis inventó las botellas vitalicias. Pero es una forma de retribuir, ¿verdad?, a los que menos pueden, pienso yo, ¿no?
Yo creo que, mira, yo lo único que le veo a todo esto es lo siguiente. Si tú te fijas, el gobierno de Luis Abinader, en el gobierno de Luis Abinader, en educación pusieron a un PRMista, no funcionó. Pusieron otros PRMistas, no funcionó. En obras públicas pusieron PRMistas, no funcionaron. Sin embargo, algunos aliados, como el de Industria y Comercio, tú ves que se ha mantenido. Hito Bisonó. Si te vas a turismo, el de turismo ha hecho un trabajo más o menos, pero también es un aliado, no es un PRMista neto. De repente te das cuenta que en educación ahora hay un partido aliado y comienza educación a lucir mejor o menos mal. Y te vas a obras públicas y tienen un partido aliado. Y de repente te das cuenta que el que parte el pastel y reparte los fondos, lo buscan de la oposición. Yo creo que es un reconocimiento implícito, sí. Es un reconocimiento implícito de la incapacidad de los PRMistas para gobernar la cosa pública. Eso es lo que entiendo que Luis ha hecho. Y sin dudas, está comenzando un periodo, en este periodo con ese reconocimiento y ha decidido durante mucho tiempo, para evitar presiones dentro del partido, pensionar a sus compañeros. Y de ahí las pensiones solidarias. Pero me gustaría que usted evalúe, como le dijo Manuel, estos 5 años, primer año de segundo mandato y los 4 años pasados, en función de los logros que ha logrado el país, porque tampoco podemos ser mezquinos. Yo creo que todo no es malo, es posible que se han hecho algunas cosas buenas y también algunas cosas malas. Mira, ¿usted no le reconoce ningún logro a Luis Abinader en estos 5 años? Sí, claro. Mire, ustedes antes de que yo me sentara aquí estaban hablando de una sentencia. Yo creo que el régimen de consecuencias es importante en la República Dominicana y que aunque la justicia independiente ya estaba de por sí, y yo creo que no hubo grandes cambios, entiendo que gracias a que el gobierno no ha tratado de intervenir en eso, se ha logrado una sentencia buena, mala, insuficiente, pero real y verdaderamente hay un régimen de consecuencia y eso llamará la atención a los que manejan las cosas públicas de este y próximos gobiernos. Eso es positivo. Yo creo también que el sur está teniendo un empuje. Obviamente al ritmo del PRM, que todo es muy lento, porque esa circunvalación de Baní que inauguran hoy, yo creo que debió tener 2 años. Yo creo que ya debería tener un hoyo o algo, de que tiene 2 años transitándose. Pero sin duda a la velocidad del PRM se logró que hoy se esté inaugurando. También lo que está pasando en Pedernales y las carreteras que se están reacondicionando en esa zona, yo creo que van a ser positivas para el sur y eso hay que decirlo. Pero en términos de la política fiscal del Estado, le han puesto un dolor de cabeza muy grande al gobernador del Banco Central. Te fijas que cuando a principios de año el dólar comenzó a subir aceleradamente, él tomó medidas de bajarle la posición a los bancos comerciales y obligarlos a inyectar dólares al mercado. Eso trajo como consecuencia que se lograra la reducción del tipo de cambio. Pero ante la desaceleración de la economía, el gobernador del Banco Central solito, porque es que no puede, no tiene una política fiscal adecuada. Y cuando hablo de política fiscal es de inversión del Estado adecuada para dinamizar la economía. Entonces él solo trata y liberaliza 85.000 millones de pesos para impulsar el crédito y para lograr que las tasas de intereses bajen. Pero lo hace en su momento de desesperación, en el peor momento de la vida. ¿Por qué? Porque en este momento liberar 85.000 millones de pesos que normalmente salen a presionar el tipo de cambio en temporada baja turística, pero no solo en temporada baja turística, sino con un problema del sargazo en la República Dominicana que la hacía una temporada más baja este verano que lo normal, ha traído como consecuencia que ya el dólar ha recuperado los valores que ellos lograron bajarlo en los próximos meses y realmente la economía no se dinamizó como se entendía, sino que sigue desacelerada. Nosotros no hemos tenido el resultado del arancel del 10%
Todo lo contrario, nuestras exportaciones en este primer semestre subieron. ¿Pero por qué subieron? Porque si yo soy una tienda en Estados Unidos y el arancel lo van a poner a partir del 1 de agosto, yo pido todo lo del año antes del 1 de agosto. Y eso ha traído como consecuencia que aumentara la demanda de nuestras exportaciones de zona franca y aumentaron las exportaciones. Pero ahora que ya entró el arancel, es probable que tengamos una desaceleración del sector internacional porque ya están abastecidos, uno, y porque ahora es más caro. Entonces, sin dudas, tiene sus méritos. El gobierno ha tenido luces de Navidad, de las chiquititas, y sombras, grandes sombras, sin dudas. Próximo paso del partido Fuerza del Pueblo después del éxito del Congreso Elector. Mira, realmente estamos eufóricos de la participación masiva de toda la Fuerza del Pueblo. Y los próximos pasos que vamos a tener son los que tuvimos que comenzar a dar antes. El presidente Leonel Fernández se había propuesto no hacer ningún acto de campaña, ni de juramentación, ni nada de eso, hasta pasada este compromiso eleccionario que teníamos a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, la presión de cientos de miles de ciudadanos, de la sociedad civil, de otros partidos que quieren juramentarse en la Fuerza del Pueblo, lo obligaron a 3 semanas antes de concluidas las elecciones comenzar las juramentaciones. Pero ya concluyeron. Ahora es que va a haber juramentaciones. Sin dudas, la Fuerza del Pueblo tiene una nueva dirigencia, tiene nuevos equipos en muchas de las provincias. Estamos en el proceso de curar heridas, porque todo proceso eleccionario tiene perdedores y ganadores. Pero sin embargo, Francisco Javier dice que el PLD sigue siendo la segunda fuerza política aquí en la República Dominicana. Sí, sí. ¿Y cuántos renunciaron ayer o antes de ayer? Y veo un ex senador nombrado en el tren administrativo del PRM, un ex senador de Hermanas Mirabal. Salcedo. Salcedo, exacto. No, eso fue antes, porque eso fue antes de las elecciones. Sí, pero estamos viendo cómo el PLD, Francisco Javier puede decir lo que le parezca y lo que él entienda pertinente decir. Si yo fuera él, estuviera diciendo lo mismo, porque es la única forma que tú evitas que la hemorragia continúe. Pero el pueblo lo está viendo y sabe que la segunda fuerza, quizás la primera, ya es la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, volviendo nuevamente a los aspectos económicos, ¿verdad? Yo entiendo que la estabilidad juega un papel muy importante. La estabilidad del dólar. Estabilidad política la tenemos porque se juntan los presidentes a discutir temas de importancia, quiere decir que tenemos estabilidad política. Ahora, la parte económica. Nosotros no vemos índices de problema serio en la economía porque el dólar se mantiene, está inclusive hasta por debajo de lo presupuestado, porque se ha hablado de una tasa de 63%. ¿Usted no considera que lo que ha hecho el Banco Central con Valdés Albizu y ahora el tema de Magín Díaz, que se convierte en el segundo hombre más importante de la República Dominicana, como usted muy bien dice, es el que parte el pastel? Pero ¿no considera usted que esa estabilidad económica es algo que pudiera decir el presidente que la ha mantenido? Te reitero, hablar de Valdés Albizu siendo uno economista, hay que quitarse el sombrero. Es un talentosísimo y un gran funcionario que se ha perpetuado ahí durante muchísimos mandatos de diferentes presidentes y se ha mantenido por su capacidad, porque el sector empresarial confía y promueve que lo dejen en el Banco Central. Pero, como te decía, ha tomado medidas tratando de resolver los huecos. O sea, si el gobernador ha tenido un periodo en el que ha tenido que empeñarse más a fondo, ha sido en este periodo, porque no ha tenido acompañamiento de una política fiscal adecuada, con una inversión pública adecuada,
con una reducción del gasto corriente. Ya hoy estamos hablando de que los ingresos corrientes no cubren el gasto corriente. Eso, sin duda, estamos diciendo que ya hay que tomar prestado para pagar nómina, para cubrir los gastos corrientes. Eso quiere decir que con inversión cero tendríamos que seguir tomando prestado, cuando en teoría tú tomas prestado para invertir solamente. Y eso quiere decir que a mediano plazo podemos caer en un problema de impago, podemos caer en una crisis. En este momento todavía es salvable la situación. Esperamos que gente como Magín puedan aportar soluciones, que es un superministro porque fue la fusión del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda y Economía. Sin duda esperamos que él pueda hacer aportes, esperamos que se haga una reforma fiscal no tributaria donde se revisen las excepciones fiscales que hay, que se le están dando a sectores que ya están maduros, que se le están dando a sectores que no lo merecen porque no generan la cantidad de empleo necesaria, que se revise el gasto corriente del Estado Dominicano, que se reduzca, que se haga más inversión de capital y todo eso se pueda revisar para lograr colaborar con ese gran economista que es Valdés Albizu, de manera que la estabilidad pueda ser sostenible en el tiempo. Juan Ramón, muchísimas gracias. Gracias por atender nuestra invitación. A ustedes, señores, los invitamos a que se mantengan ahí porque en breve viene Luis Méndez con los deportes. Adelante.